Ok, tengan todos ustedes un agradable día. El día de hoy les vamos a presentar un tema muy interesante. Somos estudiantes de la carrera de enfermería de la Universidad César Vallejo. Le vamos a presentar el tema del sistema digestivo. Mi grupo está conformado de las siguientes personas. Como primera persona, a Ramos Cerdán Jesús, Rojas Mejía Catherine Elizabeth, mi persona, Sáenz Llanos Lady y Verástegui Chavarría Yair Alexander. Nuestra docente es Flor Catherine Delgado Galvez. Antes de introducirnos más al tema, les vamos a presentar un pequeño video por el cual ustedes aprenderán un poco más. El sistema digestivo es el encargado de transformar los alimentos en nutrientes que el cuerpo necesita y de eliminar lo que no sirve. Es como una gran máquina que recibe, procesa y expulsa lo que comemos. Esófago es el tubo que lleva la comida desde la boca hasta el estómago. Estómago. Aquí los alimentos se mezclan con jugos gástricos que los deshacen. Páncreas. Produce enzimas que ayudan a digerir grasas, proteínas y carbohidratos. Intestino grueso. Absorbe agua y forma las heces. Reto. Parte final donde se acumula el desecho antes de salir. Ano. La salida de los desechos del cuerpo. Intestino delgado, es donde ocurre la mayor parte de la absorción de nutrientes. Vesícula biliar, almacena la bilis que ayuda a digerir las grasas. Hígado, produce bilis y cumple funciones vitales como desintoxicar la sangre. Bueno, dentro de eso que hemos visto el video, vamos a profundizar un poco diciendo que primeramente la definición del sistema digestivo es que es el órgano conjunto. Son un montón de órganos que son encargados de la ingestión, digestión y absorción de nutrientes y también de la eliminación de sustancias de desechos provenientes de los alimentos. Tenemos las funciones principales, que una es introducir los alimentos y líquidos en el cuerpo a través de la boca. Luego tenemos la digestión, que es la descomposición física, masticación, mezcla, luego la química, que segregan enzimas o ácidos dentro de los alimentos en sustancias simples para hacer una mezcla. Luego tenemos la absorción, que es el paso de los nutrientes, ya sea glúcidos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales o el mismo agua, al torrente sanguíneo o linfático. La eliminación consta de excreción de los desechos no dirigidos y también en el proceso metabólico en forma de heces. La regulación es control de los procesos digestivos mediante mecanismos nerviosos y hormonales. De los componentes tenemos a la boca. La boca es se podría decir, un consta de labios, dientes, lengua y glándulas salivales, donde realiza la masticación, donde es un proceso físico y comienza la digestión química dentro de de los carbohidratos. Luego tenemos a la faringe, que es un conducto común am, para el alimento y el aire, donde intervienen en la deglución. Tenemos al esófago, que es un tubo muscular que transporta el bolo alimenticio al estómago mediante peristaltis, o sea, es una contracción en sí. El estómago. El estómago se podría decir que es un órgano principal dentro del sistema donde consta que se mezclan los alimentos con ácido clorhídrico y enzimas, que es la pepsina, para formar el quimo, donde inicia la digestión de las proteínas. El intestino delgado. El intestino delgado está compuesto por duodeno, yeyuno, ilio. Es el sitio principal de la digestión y absorción de nutrientes. Luego tenemos a su contraparte, que es el intestino grueso. Incluye el ciego, el colon, ya sea ascendente, transverso o descendente y sigmoide. Luego tenemos recto y ano, reabsorben agua y sales, forman las heces y albergan flora intestinal beneficiaria. Órganos accesorios. Dentro de ellos tenemos las glándulas salivales, donde producen la saliva en sí para humedecer los alimentos y poder hacer la masticación y mezclar todo eso donde contienen enzimas digestivas. El hígado. El hígado produce la bilis, la emulsina grasas, o sea, degrada las grasas, pero esto se va a hacer cuando ya sea transportado a la vesícula, donde ahí se almacena. También el hígado almacena glucógeno, desintoxica sustancias y sintetiza proteínas sanguíneas. También otros órganos accesorios tenemos a la vesícula biliar, ya bien dicho antes, almacena la bilis, liberando cuando es necesaria. El páncreas segrega jugos pancreáticos como con enzimas digestivas y hormonas. La hormona sería la insulina glucagón, que regulan los niveles de glucosa en la sangre. Para continuar, el sistema digestivo se relaciona con los signos vitales, ya que enfermedades digestivas pueden alterar la frecuencia respiratoria y producir fiebre debido a procesos inflamatorios e infecciosos. Tenemos la primera etapa, que es la oral, que es la masticación, que reduce el tamaño de los alimentos, y la amilasa salival, comienza a descomponer los almidones. La segunda etapa, que es la etapa esofagia, que es la deglución impulsa el bolo alimenticio al esófago, donde la peristalsis lo transporta al estómago. Tenemos la tercera etapa, que es la gástrica, que el estómago mezcla los alimentos con ácido clorhídrico y la pepsina, formando el quimo y se liberan gradualmente el duodeno. Tenemos la etapa 4, que es la intestinal,
en el duodeno, que el quimo se mezcla con la bilis, el jugo pancreático y las secreciones intestinales, completando la digestión. Los nutrientes se absorben en el yeyuno y el ilion, mientras que el agua y las sales se reabsorben en el colon. La quinta etapa, que es la eliminación, donde las heces se almacenan en el recto hasta que se produce la defecación, proceso regulado por reflejos nerviosos. También tenemos que la fisiología del sistema digestivo estudia los procesos funcionales y mecanismos que permiten que los alimentos ingeridos se transformen en moléculas simples, capaces de ser absorbidas y utilizadas por el organismo para producir energía, formar tejidos y regular funciones vitales. Que bueno, tenemos la ingestión que ocurre en la boca, que al momento de masticar el alimento, luego hacia la saliva inicia la digestión química mediante la amilasa salival que descompone los carbohidratos. Por segundo tenemos la deglución y el transporte, donde el bolo alimenticio pasa por la faringe y el estómago mediante movimientos llamados peristaltismos que empujan el alimento hacia el estómago. Tenemos la digestión, que la digestión es el proceso mediante el cual los alimentos se transforman en moléculas simples que el cuerpo puede utilizar, donde inicia en la boca con la masticación y la acción de la saliva. Por cuarto tenemos la absorción, que la absorción es el paso de los nutrientes digeridos hacia la sangre o la linfa, donde ocurre principalmente en el intestino delgado, donde las velocidades intestinales permiten que glucosa, aminoácidos, lípidos, vitaminas y minerales ingresen al organismo. También tenemos el metabolismo, que el metabolismo es el conjunto de las reacciones químicas que ocurren en el organismo para transformar los nutrientes absorbidos en energía y sustancias necesarias para el crecimiento, reparación y mantenimiento celular. Y por quinto tenemos la defecación, que la defecación es el proceso final del sistema digestivo mediante el cual se eliminan los residuos no digeridos ni absorbidos. Eh, Luego tenemos la relación con los signos vitales, que tenemos la frecuencia respiratoria, que es el dolor abdominal intenso, donde a los problemas digestivos como la enfermedad celíaca o la insuficiencia pancreática pueden alterar la frecuencia respiratoria. También tenemos la temperatura, que en algunas patologías digestivas como la apendicitis o infecciones gastrointestinales pueden causar fiebre. Bien, continuando con lo que es relación con los signos vitales, tenemos a la frecuencia cardíaca también. La pérdida de líquidos y electrolitos por vómito o diarrea puede llevar a la deshidratación, aumentando la frecuencia cardíaca. Además, el dolor intenso asociado a trastornos digestivos puede elevar el pulso. La pérdida de agua, como ya les decía, y sales como sodio y potasio, reduce el volumen sanguíneo, el corazón late más rápido para mantener el flujo a los órganos vitales. En presión arterial, la deshidratación grave o hemorragias gastrointestinales pueden reducir la presión arterial causando hipotensión. Cuando se pierde más del 10% del volumen de líquido corporal, la presión arterial baja. Esto puede causar mareos o desmayos al cambiar de posición. En patologías tenemos comunes como las inflamatorias, que serían la gastritis, enteritis, colitis, apendicitis, colestitis y pancreatitis. También tenemos patologías funcionales como el síndrome del intestino irritable o SI y dislexia funcional. También tenemos las patologías degenerativas como enfermedades del Crohn, colitis ulcerosa y enfermedades celíacas. También tenemos las obstructivas, que es la obstrucción intestinal o cálculos biliares. También tenemos las neoplásicas, que serían las de cáncer de esófago y el cáncer de estómago también, el cáncer de colon y el cáncer del recto también. Y otras también que podrían ser como reflujo gastrointestinal, hemorroides, estreñimiento y diarrea. Principales diagnósticos de enfermería. Uno de los principales diagnósticos de enfermería tenemos con el código 00002, que es el desequilibrio nutricional a la ingesta inferior a las necesidades corporales, que es el dominio 2 del NANDA, de nutrición, clase 1 digestión, dolor agudo o crónico relacionado con la inflamación, distensión o isquemia del tracto digestivo. También tenemos como riesgo del desequilibrio nutricional inferior a las necesidades corporales, con el código 0002 del dominio 2 de nutrición, clase 1 ingestión, el riesgo de malnutrición relacionado con alteraciones en la digestión o absorción de nutrientes, con el código, la clase y dominio según NANDA, que le pertenece, pues, ¿no? También tenemos el 00134, que sería náuseas, con el dominio 12 y confort, clase 1, que sería el riesgo de deshidratación asociado a vómitos, diarrea o reducción de la ingesta oral. También tenemos el código 0011, que sería estreñimiento,
con el dominio 3, que es eliminación e intercambio, funcional gastrointestinal, que es la incontinencia fecal asociada a trastornos neuromusculares o estructurales. Principales diagnósticos de enfermería. Bien, continuando con la exposición, la ansiedad también es un principal diagnóstico de la enfermería con el código 00143 del dominio 9, afrontamiento y tolerancia al estrés. Este tiene clase 2, respuesta de afrontamiento, que es la ansiedad relacionada con el dolor, los síntomas crónicos o el diagnóstico de una patología grave. También tenemos el riesgo al sangrado con el código 00206 del dominio 11, seguridad y protección, que sería clase 2, lesión física, riesgo de hemorragia asociada a las úlceras, varices esofáticas y tumores. Bueno, tenemos también valoración de enfermería. Tenemos como punto número uno la historia clínica, que es inquirir sobre síntomas como el dolor, vómito, diarrea, estreñimiento, pérdida de peso, antecedentes médicos, hábitos alimenticios, consumo de medicamentos y alergias. Como punto número dos tenemos los exámenes físicos, que es inspección, observar la forma y contorno del abdomen. Tenemos la palpación, que es evaluar la presencia de dolor, masa o rigidez abdominal. Percusión, que es detectar timpanismo, digestión gaseosa o matidez, que es la acumulación de líquidos. Y también tenemos el auscultación, que es escuchar los ruidos intestinales, hipoactivos o hiperactivos. También tenemos como punto número 3, que es la evaluación de signos vitales, controlar temperatura, frecuencia cardíaca, presión arterial y frecuencia respiratoria. Tenemos la evaluación de parámetros laboratoriales, que es analizar niveles de hemoglobina, hematocrito, electrolitos, proteínas y enzimas hepáticas o pancreáticas. Siguiendo con los puntos, tenemos el punto número 5, que es la evaluación de la ingesta y eliminación, que es registrar la ingesta oral, la frecuencia y características de las heces y vómitos. También tenemos cuidados de enfermería. ¿Qué nos dice de esto? Nos dice como punto número 1, que es el alivio del dolor. Tenemos que administrar analgésicos según prescripción, aplicar técnicas de relajación y posicionar al paciente de forma cómoda. También mantenimiento de la hidratación y equilibrio del electrónico, que es administrar líquidos por vía oral o intravenosa. Tenemos también la promoción de la nutrición, que es ajustar la dieta según la necesidad del paciente, como por ejemplo una dieta blanda, libre de gluten, bajo en grasas. También administrar suplementos nutricionales si es necesario. También tenemos la prevención de complicaciones. Tenemos que monitorizar signos de hemorragia, obstrucción o sepsis, mantener la higiene intestinal y prevenir lesiones por presión. Tenemos la educación del paciente, que es informar sobre la patología, los cuidados en el hogar, la dieta adecuada, los medicamentos y la importancia de los controles médicos. Apoyo emocional, que es escuchar las preocupaciones del paciente y su familia, promocionar información clara y referir a profesionales de la salud mental si es necesario. Ya tenemos las referencias, donde hemos sacado todo lo que en nuestras diapositivas están, la información, con un fundamento científico. Y bueno, llegamos a la parte final y espero que esta exposición sea de su agrado y también pueda ser un poco más informativa para ustedes. Muchas gracias.